Estimados telespectadores, telespectadoras, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta octava temporada del programa online estamos entrevistando a académicos extranjeros que forman parte de la red de colaboración internacional con investigadores de la Universidad de Talca. Los juicios que se llevan a cabo en los tribunales en nuestro país, en los que participan, por cierto, abogados y jueces, para ellos el tema del debido y justo proceso de la ley tiene mucha importancia. Para conversar sobre estos aspectos y otros aspectos jurídicos muy relevantes, vamos a conversar con el doctor David Vallespín, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, España. Estimados telespectadores, acompáñenos a Más Conocimiento. Tengo el privilegio y el honor de tener que presentar, para efectos de este capítulo de Más Conocimiento de nuestro canal Campus TV, al catedrático de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, coordinador del área de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, el profesor David Vallespín. Él es autor de numerosas publicaciones, numerosas monografías, numerosos artículos ligados con diversas materias centrales del derecho procesal, fundamentalmente con el derecho procesal, con el derecho al debido proceso, con el derecho al proceso justo, y también con otros temas ligados y que son más específicos, por ejemplo, con la conexidad penal, con la prejudicialidad, con la protección del consumidor, lo que habla de su vasto conocimiento de diversas áreas de la disciplina. Además, ha sido director e investigador principal de proyectos nacionales e internacionales. En dos de ellos, por lo menos, yo he participado, además de algunas otras manifestaciones de esa concreción, de esa relación internacional que mantenemos hasta la fecha. Él es, al hilo de lo que acabo de decir, coordinador del convenio, coordinador por el lado de la Universidad de Barcelona, del convenio entre la Universidad de Talca y la Universidad de Barcelona, lo que ha dado positivos frutos. Así que espero que puedan disfrutar de su entrevista. En los juicios que se llevan a cabo en los tribunales de justicia, para los abogados y los jueces es muy importante el debido y justo proceso. Para conocer más sobre estos interesantes aspectos jurídicos, vamos a conversar con el doctor David Vallespín, es catedrático de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona de España. El profesor Vallespín es autor de numerosas monografías jurídicas publicadas en prestigiosas editoriales de España y otros países de Europa, y también es autor de muchos capítulos, artículos científicos publicados en revistas especializadas del ámbito jurídico. Por otra parte, es investigador principal de varios proyectos de investigación asociados a su especialidad. Y desde el punto de vista de la gestión universitaria, ha sido delegado del rector de la Universidad de Barcelona y vicerrector también de la misma universidad. Actualmente es coordinador del área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Doctor Vallespín, gracias por aceptar nuestra invitación al programa Más Conocimiento de Campus TV de la Universidad de Talca. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que me brindáis de participar ya en esta octava temporada de dicho programa, y para mí es un gran orgullo y una satisfacción el poder una vez más estrechar los lazos de hermandad con Talca y con la Universidad de Talca más concretamente. Muchas gracias. No, gracias a ti. David, para entrar en materia, pero antes de lo jurídico, a mí me gustaría que nuestros telespectadores conocieran un poco más, no voy a decir de Barcelona, porque es una muy bella ciudad, tal vez de las más bellas del mundo, pero particularmente de la Universidad de Barcelona, ¿ya? Que hasta donde entiendo, yo no sé catalán, por cierto, pero se le llama Universitat de Barcelona, más conocida como UB, ¿ok? Está bien allí, ¿o no? ¿Sí?
Universitat de Barcelona, y el logo más característico es V, y es de hecho la única universidad que lleva el nombre de la ciudad, lo cual es un marchamo de marca importante que nos identifica aparte de nuestra historia. Así es. Entiendo que no es una universidad reciente. ¿Qué historia tiene? ¿De cuántos años Bueno, estamos hablando? es una universidad con una gran historia. Se creó en 1450. Han pasado muchos siglos, hemos pasado por muchos avatares y es una universidad de naturaleza pública. Es la universidad pública probablemente más importante de todo el Estado español. Cuenta con más de 66.000 estudiantes. 46.000 se vinculan, por ejemplo, con los estudiantes de grado, 15.000 con el máster, 5.000 con los estudios de doctorado. Tiene una gran presencia internacional que también nos lleva a la formación continuada con otros 15.000 alumnos matriculados en diferentes cursos de naturaleza híbrida o semipresencial. Somos una universidad presencial también por excelencia, más allá de compartir esas nuevas metodologías docentes y también la tecnología. Contamos con más de 6.000 profesores, personal docente e investigador, de distintas categorías, como es lógico, tanto laborales como funcionarios, prácticamente 2.500 miembros del personal de administración y servicios, y estamos integrados porque tenemos una naturaleza tremendamente heterogénea por 16 centros, 16 facultades, que se dividen en una serie de ámbitos. Tenemos el ámbito de las humanidades, más tradicional, donde está la Facultad de Filología, la Facultad de Filosofía, la Facultad de Geografía y Historia, otras que se vinculan con las nuevas tecnologías y métodos de comunicación. Tenemos también el ámbito de Ciencias de la Salud y Medicina, con la facultad que ahora es única de Medicina y Ciencias de la Salud, que incorpora no solo los estudios de medicina stricto sensu, sino también la podología, la odontología, la escuela de enfermería, que tiene una gran tradición histórica entre nosotros, y también la fisioterapia en los últimos tiempos. Está la parte de ciencias experimentales, que nos vincula con matemáticas, con física, con química, con ciencias de la Tierra, lo que tradicionalmente nosotros conocíamos como geología. Junto con ello hay también otras facultades históricas, tradicionales y tremendamente apegadas al mundo actual, como la Facultad de Economía y Empresa, la Facultad de Derecho, de la que yo formo parte, como es lógico, Farmacia y Nutrición, Psicología, y otra vinculada también con el ámbito de las ciencias educativas, que hoy es un macrocentro que recibe la denominación de Facultad de Educación, y que históricamente era la formación del profesorado, pero también la pedagogía. O sea, Y es una universidad... perdona que interrumpa, o sea, es una universidad que uno podría llamar, es una universidad compleja en el sentido que tiene pre y posgrado importante y en todo el ámbito del conocimiento, al parecer. Es tremendamente compleja. Nosotros decimos que es heterogénea, lo cual le enriquece, pero también complica la gestión, porque hay una famosa frase que utilizamos mucho, y yo cuando fui vicerrector en distintas reformas la tuvimos que aplicar, que es soluciones diferentes a realidades diferentes. Lo que puede servir en una facultad, como puede ser la de matemáticas e informática, es de dificilísima aplicación en una facultad de filología o de lenguas clásicas. Y lo mismo puede pasar con el ámbito de la medicina, que poco tiene que ver con el de la educación. En cualquier caso, lo que sí que somos es una institución, y antes ya lo he anticipado, que tiene una gran relevancia en los rankings internacionales. Es la primera universidad española en todos los rankings internacionales de prestigio. En las últimas ediciones ocupamos el puesto 151 en el ranking de Shanghái, el 182 en lo que es el ranking QS, y si analizamos todos los criterios de análisis en conjunto de los 20.000 centros universitarios mundiales, estamos dentro del 1% de las más potentes, junto con las norteamericanas, asiáticas y también las que se corresponden del área iberoamericana y de otros ámbitos del ámbito mundial, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que somos la primera española con notable diferencia en esos rankings internacionales, donde se valora mucho, especialmente en nuestra docencia, la profesionalización de los títulos y, como es lógico también, la atención que dedicamos a los proyectos de investigación. En el último año han sido más de 31.000 proyectos de investigación con una importante componente de internacionalización. Bien. O sea, estamos hablando en esta entrevista con un catedrático de la universidad número 1 de España y muy bien catalogada internacionalmente. Bien, es un privilegio sin duda para nosotros. David, en el ámbito de la internacionalización, ¿qué importancia le otorgas tú a que las universidades se internacionalicen? Es decir, que creen redes de contacto en sus diferentes ámbitos a través de los académicos, con académicos de otros continentes, de otros países, de tal forma que el nivel
de las investigaciones pueda ir mejorando y por lo tanto de las publicaciones. El papel de la investigación y a nivel internacional en la universidad es clave. Nosotros, cuando diseñamos las políticas universitarias, prestamos atención a lo que son las tres grandes misiones de la universidad. Estamos pensando en la docencia, en la investigación y en una tercera, que hasta ahora era la gran olvidada, pero que cada vez va a tener mayor importancia, que es la transferencia de conocimiento, innovación y tecnología. Es decir, cómo lo investigado dentro de la universidad alcanza una resolución de problemas sociales o añade un factor positivo dentro del tejido económico. Y en esta línea la internalización es absolutamente clave, implica movilidad de profesorado, a veces hay problemas por las situaciones económicas que estamos viviendo y en un mundo globalizado no tiene ningún sentido y todavía menos a la educación ponerle fronteras. Cada vez se trabaja mucho más en red, se trabaja dentro de lo que son contactos con distintas universidades, en nuestro caso con un estrecho lazo con el ámbito europeo, pero también muy especialmente con el ámbito latinoamericano. En mi caso particular, pero toda la Universidad de Barcelona, ese ámbito latinoamericano es muy potente, como se puede demostrar con los contactos, especialmente con Chile, también con Brasil y con otros países del área, y ello evidentemente que es tremendamente enriquecedor porque nos permite afrontar problemas que son comunes con visiones que no siempre son idénticas y aprovechando lo que son los problemas que alguien ha tenido antes para que quien debe afrontarlos después a veces los solucione, copiando la solución que nosotros hemos hecho o lo que han hecho ustedes en otros ámbitos del mundo, o simplemente para descartar esa solución, porque ya partimos de la experiencia de que algo no ha funcionado. Entonces, todas las técnicas de potenciación de la internacionalización están muy en el interior de las instituciones universitarias y en el caso español y en el caso de Barcelona tenemos clarísimo que más allá del ámbito europeo, que nos es tremendamente propio, nuestra capacidad de expansión, porque al fin y al cabo compartimos una cultura y compartimos un idioma, es con el área iberoamericana que yo creo que hay que potenciar y hay que potenciar muchísimo y así lo he defendido yo también en mi condición de vicerrector, que en su momento, y supongo que después lo hablaremos, me llevó a estrechar mucho los lazos precisamente entre otras facultades con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, donde los resultados han sido en los últimos 10 años y especialmente en los últimos 5 ciertamente espectaculares. Me siento tremendamente orgulloso y bueno, ya creo que entraremos a lo largo de la entrevista en profundidad sobre ese tema. Pero en ese mismo contexto y aprovechando que estamos hablando de internacionalización, en los lazos que tú tienes con la Facultad de Ciencias Jurídicas de nuestra universidad, que por cierto tendrán que ser lo más probable en derecho procesal, aunque no exclusivamente entiendo, pero es lo más lógico seguramente. ¿En qué se ha expresado? ¿En proyectos, en publicaciones, en congresos? Por favor, ¿cuáles son los hitos, los productos más importantes a tu juicio? Pues dentro de esa política de internacionalización que antes he comentado, hubo un hito que fue fundamental. Aproximadamente hace 5 años tuvimos una iniciativa que yo podría resumir en mi actuación como vicerrector de la Universidad de Barcelona en aquel momento de reforma de todas las estructuras de la institución y especialmente el contacto que pude tener en aquel caso con el que entonces era el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el profesor doctor Diego Palomo. Esa iniciativa que tuvimos ambos fue poner en marcha un convenio específico de colaboración entre la Universidad de Barcelona y la Universidad de Talca que afectara especialmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el ámbito de Talca y la Facultad de Derecho en Barcelona, sin excluir la interrelación transversal que tenemos con otras facultades como las facultades del ámbito empresarial, del ámbito de la economía. Pusimos en marcha toda la negociación de ese convenio con los diferentes vicerrectorados y finalmente hace 5 años, con la firma y ratificación de ambos rectores, del rector de la Universidad de Talca y del rector de la Universidad de Barcelona, conjuntamente con los 2 representantes de ese convenio, que son el profesor Diego Palomo y yo mismo, pusimos en marcha ese convenio precisamente para cooperar de forma intensa en materia jurídica, pero también económica, entre ambas instituciones, tanto desde la perspectiva docente como desde el punto de vista de la investigación y de la transferencia de conocimiento, y afectando tanto al personal docente como, aun cuando en menor medida, al personal de administración y servicios y especialmente a la enriquecedora formación del alumnado tanto de la Universidad de Barcelona como de la Universidad de Talca. A partir de la firma de ese convenio se han ido celebrando diferentes actos que han traído como consecuencia unos resultados que nos han permitido incrementar esos lazos de amistad y además los lazos de relevancia en el ranking internacional. Pondré algunos ejemplos para que nos hagamos una idea de su importancia. Yo creo que uno de los más importantes, porque de él cuelgan después otras actividades, es la celebración anual de un Congreso Chileno-Español de Derecho Procesal.
Un congreso en el que anualmente nos reunimos, bien sea en Talca, bien sea en Barcelona, distintos profesores, no solo de derecho procesal, también de derecho penal, de derecho laboral, de derecho civil, aunque especialmente del ámbito procesal, y analizamos problemas que actualmente en cada anualidad se estén planteando en los diferentes órdenes jurisdiccionales, tanto en Chile como en España. A partir de ahí, yo, por ejemplo, he tenido la fortuna de participar en todas y cada una de esas ediciones, en ocasiones como ponente nacional por parte de España a nivel de inaugural o a nivel de clausura, y lo mismo podría decir del profesor Diego Palomo, que también ha tenido una participación muy activa, pero junto con otros profesores como Carnevali, como Jordi Delgado, que además es discípulo mío, pero que ahora se encuentra en la Universidad Austral, pero tenemos un lazo muy intenso. Y a partir de ahí hemos ido analizando una serie de temas específicos que luego han tenido una doble repercusión. La primera repercusión que han tenido es que hemos podido ir articulando proyectos de investigación internacional, con la presencia de ambas instituciones. Eso, por ejemplo, se ha traducido en diferentes proyectos de investigación. David, perdona que te interrumpa en ese punto en particular en los proyectos, porque siempre en los proyectos el problema, uno de los problemas, o sea, existiendo las personas, primero, ¿verdad? Sin las personas no es posible, pero existiendo las personas, a veces el problema es el financiamiento. Ese financiamiento de esos proyectos de los que tú estás hablando, esos proyectos internacionales, ¿a qué agencias han financiado o están financiando? Pues desde el punto de vista de los proyectos que se han financiado desde Chile, que sería a través de los proyectos Fondecid, la aportación financiera ha venido por parte fundamentalmente del Estado chileno y de las distintas universidades, en complemento con la participación y la aportación también financiera que en ocasiones se ha producido desde la propia Universidad de Barcelona. En este sentido, han sido varios esos proyectos Fondecid, y pondré un ejemplo porque actualmente está abierto uno de ellos, el último, que está desarrollando el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Talca, que bajo el investigador principal, doctor Diego Palomo, y dos investigadores colaboradores, como son Cristian Contreras y Jordi Delgado, han puesto en marcha un Fondecid internacional sobre materia de recursos. Materia de recursos que además es un tema especialmente también tratado en el ámbito catalán, en este caso español, por la Universidad de Barcelona, y que nos permite, por ejemplo, actividades del siguiente tenor. Y es que acabo de cursar una invitación la semana pasada precisamente al doctor Diego Palomo para que pueda participar en un seminario internacional en el primer trimestre del año que viene, en el marco de ese proyecto Fondecid, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, un seminario de profesores y una jornada internacional en la que analizaremos de forma comparada la realidad de los recursos en Chile, en el ámbito civil y laboral, y también en España. A partir de ahí, también hay otros proyectos que se han financiado desde España con fundaciones, en ocasiones de naturaleza privada y en otras ocasiones más vinculada con el ámbito público. Por poner también dos ejemplos a título meramente significativo, en los 2 últimos años hemos celebrado un proyecto en que hemos analizado los problemas de los consumidores desde la perspectiva del sector bancario en América y en España, y recientemente, este mismo año, una institución que también está actualmente a debate, no solo en España, sino especialmente en Chile, por la oportunidad de introducirlo o no, que es la institución del jurado. Eso nos permite, evidentemente, contar con financiaciones duales, en unas ocasiones con mayor carga para el Estado chileno, en otras con mayor carga de financiación para la Universidad Española, y eso permite también que cada vez más se estrechen los lazos de formación del alumnado. Alumnos que nos visitan, que dirigimos tesis doctorales compartidas. También he tenido la fortuna de colaborar en el doctorado dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca. Lo mismo ocurre con otros profesores que nos han visitado en los últimos años y, por extensión, como decía antes, todo proyecto de investigación al final se relaciona con la transferencia a la sociedad y al mundo de la empresa. Y en este sentido he de decir que, por ejemplo, también se han estrechado los lazos de las publicaciones colectivas. Ya hay 2 estudios monográficos publicados, el primero de ellos sobre consumidores y derecho bancario, que deriva de ese proyecto de investigación, numerosas participaciones en la revista Ius Praxis. Yo también coordino una editorial como Oscuruá, que ha procedido a publicar diferentes estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, no solo procesales, sino también vinculadas con el ámbito constitucional, con el profesor Humberto Nogueira, con el profesor Gerardo Bernales, incluso también en el ámbito penal con el profesor Carnevali, y ese lazo de internacionalización en esos proyectos es más que patente y está absolutamente abierto. Veo que conocen muy bien nuestra facultad. Me nombras a los profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas así muy familiarmente, lo cual me alegra mucho. Me alegra mucho porque yo soy un convencido
fui hasta hace un tiempo atrás director de investigación de la universidad y soy un convencido de que las redes internacionales van marcando la diferencia. Así que bien, felicitaciones por eso que están haciendo. David, una universidad de más de 500 años de historia seguramente ha tenido que ir adaptándose en los diferentes tiempos, seguro. Es la única forma de poder llegar a más de 500 años, ¿ya? Y a tu juicio, en ese contexto, a la universidad, ¿qué rol social le corresponde? ¿Qué tiene que hacer respecto a la sociedad? ¿O mantenerse en el interior de su recinto? A esta pregunta yo te diría que la universidad debe hacer las dos cosas, lo cual no es fácil en equilibrio, de forma conjunta y coordinada. Me voy a intentar explicar. La universidad ha pervivido a lo largo de la historia, durante tantos siglos, como es el caso de la Universidad de Barcelona y otras muchas, básicamente porque ha sabido mantener su cuota de autonomía. Es el lugar para la reflexión, es el lugar para la verdad, y hay que mantenerse asépticamente fuera de lo que son las influencias de carácter político, de carácter económico, lo que no quiere decir que vivas a espaldas de la realidad. Porque precisamente esa autonomía universitaria es lo que hace que hoy, y especialmente con motivo de la pandemia de la COVID-19 que estamos padeciendo, llame a la universidad a ser en el momento presente en España la institución pública mejor valorada por la ciudadanía. Y una institución que a veces ante las presiones políticas o las presiones económicas está llamada, a mi modo de ver, a jugar un rol importantísimo en un aspecto que nosotros denominamos la configuración de un nuevo contrato social. Hemos funcionado con un contrato social, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, basado en una sociedad capitalista con un importante estado del bienestar, y eso hoy está en un replanteamiento. Un replanteamiento en el que los políticos suelen ver las cuestiones al cortoplacismo de lo que son las contiendas electorales, los economistas lo suelen ver desde la perspectiva del beneficio en el corto o en el medio plazo, y la universidad tiene que mantenerse por encima para aprovechar las experiencias que marquen los políticos e ideas, así como los economistas, y aportar su grano de arena para fomentar una sociedad del siglo XXI que sea capaz de dar respuesta a esos ciudadanos y esas ciudadanas que hoy tienen nuevos problemas que antes no teníamos. El problema de la digitalización, el problema de la dimensión internacional del mundo con la globalización. Nosotros tenemos a veces el problema de la España vaciada, porque la población rural se ha desplazado a las ciudades, no tiene la atención que debiera tener en muchos casos, precisamente por concentrar todo el poderío económico en esas grandes ciudades. Por el mismo precio también tenemos que ser suficientemente hábiles como para que la universidad no viva alejada de la empresa. La empresa también se involucre con la universidad sin interferirla y que las dos entiendan que se necesitan, en lo que constituiría una dependencia recíproca. Por tanto, nadie discute a día de hoy el rol fundamental de la universidad en ese aspecto de fomento de un nuevo contrato social, especialmente porque además está llamada a formar a los nuevos ciudadanos y ciudadanas y a formarlas en un mundo absolutamente nuevo. Y aquí los académicos tenemos un papel, yo creo que muy importante, y además también una responsabilidad para ejercer. En esa misma línea, David, dado que tú participas como catedrático, abogado y catedrático en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho en el caso del nombre propio de usted, en la formación de futuros abogados y abogadas, ¿qué tipo de conocimientos respecto a adaptarse a los tiempos actuales, conocimientos y roles, crees tú que deben jugar y tener los abogados y abogadas de este siglo? Pues los abogados y abogadas de este siglo, y aquí seguiré las recomendaciones de mi maestro, que siempre suele ser una buena norma a seguir cuando estamos hablando de la universidad, primero deben formarse en conocimientos. Y cuando hablo de formación en conocimientos, son los conocimientos teóricos jurídicos. Si un abogado no conoce lo que dice el Código Civil, no conoce lo que dice el Código de Proceso Civil o de Proceso Penal, es imposible que luego pueda manejarse bien en el ámbito de la praxis judicial, en el ámbito de la práctica de los órganos jurisdiccionales. Conocer esos códigos, que serían los conocimientos tradicionales como los entendíamos en la universidad, requiere también estar actualizado en lo que es la interpretación jurisprudencial. Hoy no importa tanto lo que dice un artículo de una norma, sino cómo interpreta esa norma un determinado órgano judicial, y especialmente la Corte Suprema o el Tribunal Supremo en el caso español, o la Corte Constitucional cuando se involucran las garantías constitucionales de la actividad procesal. Pero hoy al abogado no le basta con tener esos conocimientos como podía bastarle en la primera mitad del siglo XX y obviamente en siglos precedentes. Hoy el abogado tiene que tener también
lo que se ha dado en denominar en las metodologías docentes de formación competencias y habilidades. Y esas competencias y habilidades van más allá de un conocimiento teórico del mundo del derecho. Hay que tener un sentido común, hay que aplicar la psicología al mundo del derecho, hay que familiarizar a nuestros estudiantes con todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con las técnicas de debate, técnicas argumentativas, respeto de normas deontológicas. Y además el abogado que hoy formamos no solo es un abogado como tradicionalmente podíamos pensar que estaba establecido para defender los intereses de un cliente en un juicio, sino que también cada vez se involucra más en métodos de resolución de conflictos de mayor pacto, como puede ser el arbitraje, como puede ser la conciliación, como puede ser la mediación, y además está llamado a algo que cada vez está más de moda y que yo creo que tiene mucho futuro, que es lo que nosotros hemos dado en denominar la medicina preventiva del proceso. Es cierto que un cliente, la medicina preventiva, haciendo un símil o una comparación con el mundo de la medicina, alguien acude al dentista, al odontólogo, cuando tiene un dolor de muelas importante. Y es evidente que el odontólogo te acabará solucionando el problema más o menos pronto o con más o menos suerte, aparte de su profesionalidad. Pero sería conveniente que se hicieran revisiones anuales o semestrales para evitar llegar a esa situación de dolor que es la que te hace acudir al odontólogo. Pues en la universidad pasa algo tremendamente parecido desde esta perspectiva. Cuando tú acudes al abogado, normalmente lo que pensaría un ciudadano de a pie es: acudo cuando tengo el problema. Me ha despedido la empresa, me estoy divorciando, necesito un abogado. Esto está muy bien y esta es una función que hay que cumplir para solucionar conflictos. Pero cuando alguien debe redactar, por ejemplo, un contrato mercantil o un contrato civil o está suscribiendo una póliza de seguro, lo más correcto sería que acudiese al abogado preventivamente. ¿Cómo redacto esta cláusula? Voy a redactarla de tal forma que me beneficie o que lo que conste por escrito sea lo que quiero que diga esa cláusula, porque nos evitaríamos muchos conflictos y descargaríamos de trabajo la administración de justicia. Eso no quiere decir que el abogado trabaje menos y cobre menos honorario, sino que va a acostumbrarse a trabajar en distintos momentos, en ocasiones cuando el conflicto ya existe y en ocasiones para pacificar preventivamente que ese conflicto no exista, haciendo esa medicina preventiva o en unos términos más anglosajones, la técnica del asesoramiento previo a la ciudadanía en la regulación de sus relaciones comerciales o de cualquier otro tipo. Claro que sí. Muy, muy importante. Interesante esa observación final. David, vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a seguir conversando de algunos aspectos ya más específicos de tu especialidad. ¿Ya? Estimados telespectadores, espérenos algunos segundos. Ya volvemos. Estimados telespectadores, telespectadoras, estamos conversando con el doctor David Vallespín, catedrático, coordinador del área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, España. David, avancemos un poco más en esta conversación, hablando específicamente de una de tus líneas de investigación, ¿ya? Me gustaría que nos precisaras, ¿qué área del derecho procesal te interesa más investigar? ¿En qué estás trabajando más activamente? El principio de mi actividad investigadora se vinculó mucho con el modelo constitucional de juicio justo o debido proceso de ley. En aquel momento eso constituyó mi trabajo de tesis doctoral y como primer trabajo de investigación que desembocó precisamente en aquella tesis, es un ámbito de investigación que nunca he abandonado porque me ha preocupado muchísimo la relación entre el derecho procesal y el derecho constitucional, porque el uno sin el otro difícilmente pueden explicarse y más en la situación actual. A partir de ahí, entré en una nueva dinámica de materias de investigación que fueron más específicas del mundo jurídico, como pudieron ser las cuestiones prejudiciales, los delitos conexos o su vinculación con el propio Tribunal del Jurado, y recientemente, por simplificar mucho lo que es mi línea de investigación, la he centralizado en tema de protección de consumidores, con un análisis comparado del sistema norteamericano y del sistema obviamente europeo y español de las acciones de clase, las class action, y también por extensión el divorcio contencioso con todas sus implicaciones económicas, familiares y jurídicas, y muy recientemente, podríamos decir que acaba de salir del horno, ¿no?, por decirlo de alguna forma, a lo largo de esta pandemia, en un análisis que me pidieron junto con otros 2 catedráticos y 4 magistrados sobre los problemas jurídicos derivados de la pandemia de la COVID, que evidentemente van a afectar muchísimo a la Administración de Justicia. Esas son las principales líneas y actualmente hay un proyecto de investigación
vinculado precisamente con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, relativo a lo que es el derecho al recurso y cómo afectan los recursos a materia civil y laboral, y en el caso de la Universidad de Barcelona, con participación de los profesores de la Facultad de Talca, relativo a la institución del jurado, donde nosotros tenemos una cierta experiencia con cosas positivas y otras que no son tanto. Ya iríamos avanzando en algunos de esos puntos que han nombrado, pero por lo pronto me gustaría, para mí y para los telespectadores, ¿ya? Especialmente para los telespectadores y telespectadoras, que nos hables del debido proceso y justo proceso. ¿Es lo mismo? ¿Qué tan importante es para los abogados esto del debido y justo proceso? Cuando hablamos de debido proceso de ley o hablamos de proceso justo, es decir que estamos hablando de exactamente lo mismo. Se trata de una exigencia de relevancia constitucional que tiene el proceso, que se ha difundido tanto en los países del Common Law como en los países del Civil Law. ¿Qué ocurre? Que en los países del Common Law, por influencia sobre todo de la Corte Interamericana de San José de Costa Rica y la propia intervención que deriva del Pacto de San José de Costa Rica, se utiliza la expresión mar de caliz anglosajón de debido proceso de ley, debido proceso. Por el contrario, en el ámbito europeo, pero significa prácticamente lo mismo, estamos utilizando otra terminología. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 no habla tanto de debido proceso, aunque está diciendo lo mismo, sino que utiliza la expresión de proceso justo, proceso equitativo o, como dice la Constitución Española de 1978 en su famoso artículo 24, proceso con todas las garantías. ¿Y eso qué significa, para que nos entendamos? Porque a veces los juristas tenemos propensión a hablar con palabras especialmente técnicas. Me gustaría que precisara, cuando hablas del debido proceso, ¿qué elementos son fundamentales para que alguien diga si esto se hizo con debido proceso a la ley? Pues para poder hablar de debido proceso o proceso justo, lo que tenemos que hacer es analizar el proceso y que cumpla con todas las garantías que la Constitución establece como básicas para un proceso. Para que nos entendamos, no puede haber un proceso justo si el juez no es imparcial. Habrá otra cosa, pero no será un proceso justo ni será un debido proceso, porque te estará juzgando un juez que se pondrá a favor de una u otra de las partes, con lo cual no responderá a la exigencia constitucional. Ese juez deberá estar predeterminado, como dice la Constitución española, preconstituido por la ley. ¿Qué quiere decir eso en palabras que todos lo entendamos? Pues que el juez no tiene que nombrarse para un caso concreto, sino que los jueces existen. Hay una pirámide jurisdiccional y hay un reparto de asuntos, pero no se crea para un caso concreto, porque si no, pondríamos en riesgo su propia imparcialidad. No puede haber un proceso justo o un debido proceso de ley en que no se escuche a las partes, en que no haya un derecho a la prueba, que las partes no puedan utilizar sus medios de prueba. Tampoco puede haber, a mi modo de ver, un derecho desde el punto de vista constitucional vinculado con el proceso sin que haya establecido el régimen de recursos. Una justicia sin recursos, para mí no es una justicia constitucional, será otra cosa. Igualmente, las sentencias tienen que ser motivadas, te tienen que explicar por qué te... Disculpa, David, tú usaste, de hecho has usado en un par de oportunidades en un concepto, antes no quise interrumpirte, pero ahora pasa a ser fundamental, creo. Cuando tú hablas de recurso en ámbito jurídico, ¿qué significa ese recurso? Bueno, cuando nosotros hablamos de recurso, la definición es que tú tienes una resolución judicial y una de las partes entiende que le perjudica, entiende que le causa un prejuicio o le causa una injusticia. Y los ordenamientos jurídicos tienen que permitir que ante esa primera decisión judicial, de alguna forma tú puedas recurrir, pedir una segunda opinión. Volviendo a la comparación con el médico, y también una comparación que tenemos todos en nuestro ámbito familiar. Cuando un niño o una niña pequeña comete una pequeña fechoría, entre comillas, si me permitís la expresión, lo primero que hace, si el padre o la madre le castiga, es solicitar amparo a la otra parte de su pareja, sea su padre o sea su madre. E inclusive, si no le convence la solución, pone una cara especialmente agradable y acude al abuelo o a la abuela en socorro. Desde el punto de vista médico pasa algo parecido. Cuando tú tienes un diagnóstico de una determinada enfermedad, sobre todo cuando es especialmente grave, intentas obtener en la medida económica que sea posible una segunda opinión médica para cerciorarte de que no ha habido un error. Por tanto, cuando hay un error y los jueces no son infalibles porque son humanos, lo que tiene que haber es una posibilidad de corregir ese error. Lo que no quiere decir que esa corrección sea ilimitada. Llega un momento que la discusión se ha de cerrar, pero a mi modo de ver,
un proceso que no tenga recursos, que sería lo que nosotros llamamos proceso de instancia única, es un proceso que no es constitucional y es un proceso que no respeta el debido proceso de ley o el proceso justo. Eso lo tengo yo más claro que nuestro Tribunal Constitucional, y no solo para el proceso penal, como muchos piensan, sino para cualquier manifestación procesal. Lo mismo podríamos decir del orden civil, del orden penal, del orden laboral o del orden mercantil dentro del propio orden civil. Muy clara la explicación, muy clara. Y en otro ámbito, cuando se habla de justicia pronta, justicia rápida, versus justicia con apego a ciertas garantías procesales, ¿pasa a ser un problema eso, la rapidez versus cumplir con todo lo que corresponde? Más que un problema, diría que es un dilema, porque a veces cuadrar los círculos es difícil, ¿no? Para que nos entendamos. La justicia tiene una situación que es real y que nadie puede engañarse. Y aplicar justicia requiere tiempo. La justicia no es instantánea. ¿Y por qué requiere tiempo? Porque todo proceso, para ser apegado al respeto de las garantías constitucionales que antes he referido, desarrolla una serie de etapas procesales. Todos pensamos en un proceso civil, alguien interpone la demanda. Cuando interpone la demanda, evidentemente hay que darle traslado a la parte contraria. Si no, no la escuchamos. Esa parte contestará esa demanda. Después de esa contestación de la demanda, las dos partes pueden llevar sus testigos, pueden aportar sus documentos, pueden acudir a un perito, y eso requiere un tiempo porque hay que practicar las pruebas. Y el juez tendrá que analizar todo eso y también requiere otro tiempo para dictar sentencia. Y si luego hay recursos, que hemos comentado que debe haberlo, eso también deriva en una nueva dinámica temporal. ¿Qué ocurre? Que como esa justicia requiere tiempo, el problema no es si la justicia puede ser automática, que no lo puede ser, sino que ese tiempo sea razonable, que es la expresión que utilizan las Cortes Interamericanas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese tiempo no puede ser excesivamente dilatado, porque es cierto que una justicia tardía se convierte no solo en una mala justicia, sino que para muchas constituciones, como es la española, se convierte en una justicia inconstitucional, porque te están dando respuesta cuando ya no sirve para nada. Y las declaraciones platónicas están muy bien, pero a una persona, por ejemplo, lo que le interesa no es que le den la razón, sino que le paguen una determinada deuda. El problema está en cómo medir la razonabilidad de ese tiempo. Se utilizan varios criterios dependiendo de los estados. Nosotros utilizamos la conducta que tenga el propio recurrente. No vaya a ser que se dilate el proceso por una actuación torticera del abogado que va entorpeciendo. La conducta de las autoridades nacionales. No vaya a ser que la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales también fomente esa dilación de carácter indebido en el tiempo. Lo que es la duración media de los procesos similares, para que no haya una distancia entre procesos idénticos, uno que tarde 5 años en impartirse justicia y otro que fuera absolutamente instantáneo. Y aplicando todo eso, has de conseguir ese equilibrio porque necesitas tiempo para respetar las garantías, pero si lo llevas a una irrazonabilidad ese tiempo, ya no hay garantía, porque estás vulnerando una garantía que es obtener justicia en un plazo razonable. Para eso también se están diseñando en las leyes algunas instituciones, como son procesos más simplificados, fomentando mecanismos de resolución alternativa de conflictos y obviamente con mayor dotación de jueces y magistrados y de procuradores y de abogados, pues se puede aplicar mejor justicia. Eso también requiere dinero y por eso decía al final que a veces te encuentras ante una cuadratura del círculo. Pero como decía al principio, la justicia no es instantánea, requiere un tiempo que en todo caso ha de ser razonable, pero tampoco perdamos de vista una cosa. Una justicia atropellada por querer correr no es justicia. Y a propósito de administración de justicia, en general se ha observado, no sé si tienes tú esa misma impresión, que se ha ido especializando en los últimos años, décadas. ¿Qué opinión te merece esa tendencia? ¿Es adecuado que así como la especialidad, dado que tú hacías analogías con el ámbito de salud, la especialidad es entre especialistas médicos, cosa que antes no existía, ¿ya? Y ocurre un poco lo mismo en justicia. ¿Te parece adecuado eso o no? Pues aquí te contestaría que sí, pero con matices por no decirte en ciertos aspectos que no, y me voy a intentar explicar. Tradicionalmente, cuando hablamos de la jurisdicción de los jueces y magistrados, pensamos que hay unos jueces que son los que forman esa pirámide jurisdiccional ordinaria, que todos conocemos, y esos jueces se han especializado desde siempre por órdenes jurisdiccionales. Están los jueces de lo civil, los jueces de lo penal, los jueces de lo administrativo, los jueces de lo laboral e inclusive en España y en otros estados también los jueces del ámbito militar especializados en materia castrense. Con la evolución del tiempo, ¿qué ha ocurrido? Que cada uno de esos órdenes se ha hecho demasiado grande. Y dentro de cada uno de esos órdenes hay parcelas de especialización.
Por ejemplo, si hoy hablamos también en términos médicos de traumatología, puede haber un especialista de una lesión del codo de un tenista que poco tiene que ver con alguien que opere una artroscopia de una determinada rodilla en un jugador de fútbol. Y en la justicia ha empezado a pasar algo muy parecido, especialmente en los últimos años del siglo XX y en el momento presente. Dentro de cada orden, por ejemplo, el orden civil o el orden penal, se crean jueces con una formación especializada para aspectos concretos. Y así, por ejemplo, han aparecido los jueces de familia, por la avalancha de temas de divorcio, los jueces que nosotros denominamos de violencia sobre la mujer o violencia de género, para tratar la violencia de género dentro de las relaciones interpersonales, especialmente en las relaciones de pareja, los jueces de lo mercantil, que nosotros también llamamos jueces del concurso, para dar respuesta a la avalancha en situaciones de crisis de los concursos de acreedores o quiebras de las empresas que están en insolvencia económica, y eso tiene una parte positiva, que es que el juez que te juzga es un juez que tiene una especialización en una materia que suele ser compleja, como puede ser la mercantil, o bien que no es compleja en cuanto al fondo, pero que tiene una connotación psicológica, como la violencia de género o los temas de custodia de menores, que requieren un conocimiento que no tiene por qué tener cualquier juez al uso de un determinado orden jurisdiccional. Hasta aquí estaría de acuerdo con la especialización, que además es constitucional, porque la Constitución prohíbe jueces especiales, pero no jueces especializados en materia. El problema es si la llevamos al extremo, porque si la llevamos al extremo vamos a acabar especializando tanto todo que nos podemos encontrar con jueces que tengan incluso sesgos ideológicos y que a la hora de aplicar justicia, por la propia formación que han recibido, tengan muy claro cómo van a ser las cosas y no haya esa riqueza de la diversidad jurisprudencial que muchas veces hace avanzar a la propia sociedad. Por tanto, la especialización me parece correcta y necesaria, pero hay que ponerle un cierto coto y no ir a especializar todo sin ningún motivo que así lo justifique. Bien. En el ámbito de la justicia aparecen los y las jueces y aparecen los y las abogados, ¿ya? ¿Cuál es, a tu juicio, la participación de ellos? ¿Es adecuado lo que ocurre actualmente? ¿Los abogados, algunos, a tu juicio, entorpecen la dinámica del proceso o todo actualmente anda bien al respecto? Y todo tiene su ritmo o alguna de estas partes del juego están entorpeciendo en parte la administración. Yo te contestaría esta pregunta diciéndote que generalizar nunca es bueno. Y como generalizar nunca es bueno, yo te diría que una buena administración de justicia requiere jueces y magistrados bien formados y requiere abogados, evidentemente bien formados, como antes hemos comentado en otra pregunta y en otra respuesta que te he dado, pero tomando en consideración que dentro de cada uno de esos dos estamentos, sean los abogados, que además también tienen que tener un pleno respeto por sus códigos deontológicos, con el de jueces y magistrados, no podemos incurrir en una situación en pensar que todo se hace bien. Hay jueces y magistrados que cumplen con su función a la perfección, con unos medios económicos y materiales que dejan mucho que desear, tanto en Europa como en el área iberoamericana, y hay jueces y magistrados que no cumplen tan bien con su trabajo y que aun cuando tuvieran el doble de medios económicos tampoco lo harían. Y lo mismo pasa con los abogados. Hay abogados que tienen muy claro que hay que defender a su cliente y además, sea cual sea el cliente, por mucho que fuera el mayor asesino del mundo, tiene derecho a esa defensa y así lo consagran los textos internacionales y está en la propia dinámica de actuación de un abogado. Pero también hay algunos abogados que bordean, por no decir que transitan fuera de las normas deontológicas y que aprovechan cualquier recoveco legal para dilatar el proceso o dinamitar el funcionamiento de la Administración de Justicia para aquello que hemos comentado antes, que la justicia llegue demasiado tarde y a lo mejor mi cliente ya no tenga dinero con que pagar una determinada deuda. Con lo cual, yo no me permitiría generalizar, ambos son fundamentales y a ambos habría que ponerle unos ciertos cotos, tanto a nivel de formación como a nivel también de asumir una responsabilidad de que si trabajan mal o trabajan de forma manifiestamente mejorable, pues puedan recibir una determinada sanción o una determinada amonestación que les haga corregirse. Pero en cualquier caso no creo que ninguno de los estamentos quiera voluntariamente que funcione mal la justicia, aun cuando es cierto que algunos casos particulares que además saltan a los medios de comunicación hacen que esa etiqueta de que la justicia no funciona se generalice más allá de lo que en ocasiones, por desgracia, se acontece. Bien. Y usaste en algún momento un concepto ahora recientemente que para los que no estamos dentro del ámbito de lo jurídico puede ser interesante precisarlo. Dijiste jueces, creo que dijiste y magistrado, no o magistrado. ¿El concepto de juez y magistrado es lo mismo o es diferente?
Es diferente. Nosotros cuando hablamos de órganos judiciales en el sistema español, hablamos de juzgados, que es lo que se denomina órgano unipersonal, porque al frente del juzgado hay un único juez. Y en ese caso el titular del juzgado es el que llamamos juez. Por el contrario, cuando tú, por ejemplo, recurres una resolución ante un órgano superior, a una corte, una corte o una audiencia, entonces le llamamos órgano colegiado. Y los que integran los órganos colegiados ya no son jueces, son magistrados. Ya, aquí nosotros le llamamos ministros. Ya, ok, ya, ahí está ya. Esos son los equivalentes, magistrados, ministros para nuestro nivel. Ya, de acuerdo. David, y siguiendo la misma línea de la administración de justicia, a propósito de lo que recién mencionabas, están para nuestro conocimiento o nuestra experiencia en Chile al menos, están los juzgados, voy a llamarle básicos, a nivel de piso en la pirámide. Después están las cortes, lo que recién estábamos mencionando, cortes de apelaciones, generalmente hay una por región, y después está la Corte Suprema. ¿Ya? A tu juicio, las sentencias deberían ir quedando más radicadas a nivel de estos jueces más locales, con sus distintas especialidades, por cierto, o que todo escale hasta Corte Suprema. ¿Cómo debe regularse eso? Lo he comentado antes, en cierto modo, cuando hablaba del derecho al recurso y de los límites que hay que establecer. A mí me parece que una justicia de instancia única, en la que, por ejemplo, un juez de un órgano de base dicte una sentencia, eso, dejarlo sin la posibilidad de recurrirlo y que sea la verdad cierta para siempre, teniendo en cuenta que los jueces son falibles como cualquier persona humana, para mi modo de ver es tremendamente peligroso. De tal forma que, evidentemente, que cuanto mejor funcione la justicia de primer grado, mucho mejor, pero no cerremos la posibilidad de un control con una audiencia provincial, con un recurso de apelación. Y eso, a mi modo de ver, es fundamental porque si no el proceso no es debido. Y tampoco me molesta en absoluto que haya una Corte Suprema, evidentemente que funcione bien, que se encargue de unificar jurisprudencia. Una unificación de jurisprudencia, de armonización, que puede derivar de la actuación especialmente de la Corte Suprema o de nuestro Tribunal Supremo. Con eso, adecuadamente dotado y funcionamiento con una cierta lógica, creo que sería suficiente. Pero el hecho de pensar que los jueces de primera instancia, dejando todo en sus manos, se van a solucionar los problemas, conseguiremos una justicia rápida, porque una opinión es más rápida que dos. Pero evidentemente no estarás consiguiendo en muchos casos una justicia verdadera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en España, los jueces de primera instancia, que hay de todo, hay buenísimos, hay regulares y hay algunos manifiestamente mejorables, por decirlo de forma agradable, entre el 20 y el 30% de sus resoluciones judiciales son revocadas después. Con lo cual, ¿estaríamos conformándonos con una justicia de cada 10 casos, 3 pudieran ser erróneos? ¿Pudieran generar una injusticia? Yo creo que no. Otra cosa es que si cada vez están mejor formados y dotados los jueces de primera instancia, podamos ir limitando paulatinamente que no se sobrecarguen las audiencias, que no se sobrecargue la Corte Suprema o incluso la Corte Constitucional, por esa afición que hay muchas veces a recurrir y a recurrir para ir ganando tiempo y no cumplir con la sentencia. Esta es la forma en que yo vería ese problema. Mira, en otro ámbito, pero siempre dentro del contexto, en Chile tenemos una historia de aproximadamente 20 años de juicios orales, ¿ya? A tu juicio, estos juicios orales son más cercanos al debido y justo proceso, en el sentido de que los jueces tienen la posibilidad de escuchar oralmente a las partes y entregan las pruebas. Eso se acerca más a la justicia más justa, debida, que las versiones más anteriores, en que hasta donde recuerdo le llegaba un escrito del abogado, del querellante, etcétera, pero no había un encuentro ahí face to face, digamos, de los abogados con los jueces. Este debate sobre oralidad y escritura, que se planteó, como bien dices, hace unas décadas en el caso chileno, también el año 2000 con la nueva ley de enjuiciamiento civil española fue el debate que se puso sobre la mesa. A mí siempre me ha parecido que es un debate que en cierto modo está viciado. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de un proceso presidido por la oralidad y los efectos que implica, eso tiene ventajas y tiene inconvenientes. Y cuando tú diseñas un proceso de naturaleza absolutamente escrita, también tiene ventajas y tiene inconvenientes. Y lo más curioso de todo es que las ventajas e inconvenientes de oralidad y escritura se cruzan. Lo que tiene de bueno un sistema totalmente oral
se empeora con un sistema totalmente escrito. Y lo que tiene de bueno el escrito es lo que empeora el sistema absolutamente oral. Entonces, a mí, responder que un sistema oral es más garantista y más adecuado al debido proceso de ley, teóricamente te diría que sí, por dos razones fundamentales. La primera, porque la justicia oral es una justicia de rostro humano. Hay un contacto más directo, que el justiciable ve quién le va a impartir justicia y el que imparte justicia ve a aquel que está juzgando. Y eso siempre es importante para ver sus propias reacciones, incluso con el lenguaje corporal. Pero claro, llevar eso a una situación de que todo sea absolutamente oral es ciertamente peligroso. Por eso, a mi modo de ver, el proceso más respetuoso con el modelo constitucional de juicio justo, proceso debido, es el que sabe combinar en las dosis adecuadas en cada momento la oralidad y la escritura. Yo creo que el sistema español, que en gran medida inspiró al sistema chileno, con todos sus problemas, como tiene cualquier sistema, sobre todo a la hora de implementarse en la práctica, es bastante perfecto en esta línea. ¿Por qué? Porque en un proceso hay una primera etapa que requiere reflexión. Si yo soy un abogado y acude el cliente a mi consulta, a mi despacho, tengo que interponer una demanda. Y eso es bueno que sea escrito, como es en España. Si le doy contestación de esa demanda a la parte contraria, es bueno que el que la conteste tenga las mismas oportunidades de reflexión que el que ha interpuesto la demanda. Y es bueno que también tenga una serie de días, por ejemplo 20 en nuestra ley, para contestar a esa demanda. Y a partir de ahí entramos en otra dinámica del proceso en la que yo sí que creo que no ha de haber oralidad, escritura. Perdón. Una vez que hemos superado la escritura con la demanda y con la contestación, y en su caso la reconvención, entramos en lo que nosotros llamamos proceso por audiencias y lo diseñamos presidido por la oralidad. ¿Por qué? Porque para practicar las pruebas es mucho mejor que se hagan oralmente. Si tú tienes que interrogar a un testigo, lo perfecto es que esté el testigo en presencia de los abogados de las partes y esté el juez presente. Si el juez ha de valorar esa prueba, es mucho más fácil si lo hace desde la perspectiva de haberlo presidido, esa actuación, por un criterio de audiencia oral. Cuando las partes formulan sus conclusiones, ya no tiene tanto sentido lo que es la oralidad, sino que al acabar el juicio hacen un resumen de lo que ha pasado en ese juicio. Y es tremendamente útil que lo hagan desde la perspectiva de la utilización, en ese caso también de la técnica oral. Pero luego, cuando llega el juez y se encierra en su despacho para dictar sentencia, a mí no me gustan personalmente las sentencias orales, más allá de algunos casos de canjundia que puedan agilizar, sino que también es bueno que, al igual que el abogado al principio quería reflexionar para su demanda o contestación, el juez pueda reflexionar y pueda dictar su sentencia por escrito. Entre otras cosas, porque eso que escriba va a tener que motivarlo. Y depende cómo motive, luego vas a poder articular tú tu derecho al recurso si no estás de acuerdo. Por tanto, automáticamente un proceso oral no es más constitucional o más debido que un proceso escrito, pero si tengo que apostar, apuesto por una combinación de escritura y oralidad, potenciando la oralidad en esa etapa intermedia del proceso por audiencias. Yeah. No, clarísimo. Yo que no soy lejano al derecho, te lo entendí perfectamente. Pero en la misma línea de los juicios, sí, el tratamiento escrito y el tratamiento oral de los procesos, como sabes, en Estados Unidos, preferentemente, voy a decir, está esto de los juicios por jurado, pero también sé que en España, no sé si en todo el país o en algunas comunidades, pero también sé que en parte en Argentina, está esto de los juicios por jurado. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues al respecto te explicaré la historia del jurado, obviamente muy brevemente en España, y te diré que es la historia de una paradoja. Y es la historia de una paradoja porque en España tenemos un texto constitucional, que es nuestra famosa Constitución de 1978, en la que hay un artículo, que es el artículo 125, que parte de la idea filosófica de que hay que potenciar la participación de los ciudadanos, lo que llamaríamos ciudadanos legos, no expertos en derecho, en el ámbito de la administración de justicia. Y el propio artículo pone en la línea de cómo hacerlo. Y dice que a través del ejercicio de la acción popular, especialmente en el proceso penal, y también en ese proceso penal, aboga porque tuviéramos un jurado, porque hubiera un tribunal ante jurado, con participación de ciudadanos legos que no son expertos en derecho, no el juez técnico que todos entenderíamos que se ha formado. Durante muchos años en España se estuvo debatiendo las constituciones del 78 y hasta el 95. No reinstauramos el jurado que habíamos tenido antes de la Guerra Civil. Lo reinstauramos y pasamos a tener una institución del jurado, pero fíjate que del 78 al 95 se estuvo debatiendo cómo hacerlo. Y se estuvo debatiendo cómo hacerlo porque hay diferentes modelos de jurado. Hay un jurado, que es el que vemos más en los telefilms norteamericanos, que es el que llamamos técnicamente... Las películas. Las películas, el que llamamos jurado puro o jurado anglosajón,
que se caracteriza porque el problema jurídico tiene dos partes. Una parte que es la parte de los hechos, fáctica, donde el que decide es el ciudadano, sin ninguna participación del juez técnico. Ese ciudadano valora los hechos, que es lo que vemos en las películas, y emite un veredicto. Y cuando emite el veredicto, el ciudadano deja de actuar y pasa a actuar el juez técnico, que es el encargado de dictar la sentencia. Sí. Ese sistema, a mi modo de ver, es el sistema más participativo, el sistema más democrático, porque en todo momento, cuando el ciudadano actúa, actúa solo. No actúa bajo la directriz de ningún juez. El ciudadano se encarga de los hechos y cuando emite el veredicto, si es de culpabilidad, entra el juez. Y si no es de culpabilidad, se acabó el proceso. Ese es el modelo puro. Pero luego hay otro modelo de mayor tradición continental europea, que es el modelo del jurado escabinado, que también llamamos mixto. Y aquí el problema jurídico no se divide. El problema, la valoración de los hechos y del derecho, la hacen conjuntamente ciudadanos y jueces técnicos. Eso tiene un problema. El juez técnico puede reorientar a los ciudadanos, con lo cual se pierde su carácter de participación, pero tiene una ventaja, que es que los ciudadanos no siempre saben motivar su veredicto. No están acostumbrados a impartir justicia. Y decidir si una persona es culpable de un asesinato o no, no es fácil. En España, nuestra ley del jurado de 1995, por ejemplo, ha incorporado la que llamamos objeción de conciencia del jurado. Es decir, que un ciudadano pueda negarse a actuar como jurado porque no se siente capacitado para emitir ese veredicto y para participar juzgando a otro ser humano. Claro, eso ha llegado a un extremo donde en España se produce una paradoja. Si tú haces una encuesta, prácticamente el 90% de la población te dirá que el jurado le gusta mucho. Pero cuando le dicen que él actúe como jurado, ese 90% o incluso más se convierte en que ninguno quiere participar en esa institución del jurado. Yeah. ¿Qué pasó en España entonces en 1995? Por desgracia, como muchas veces ocurre, hicimos una ley que puede tener justificaciones, porque el jurado tiene cosas buenas y cosas malas, como los jueces técnicos, pero hicieron una ley propagandística política. Y claro, instauraron un jurado que es un jurado de naturaleza pura, pero tampoco es puro del todo, es una especie de híbrido. Nosotros llamamos un jurado autóctono porque no encuadra ni en el jurado puro ni en el jurado escabinado o mixto que antes he comentado. Y eso ha hecho que la institución del jurado haya ido entrando en una situación de desprestigio paulatinamente, por varios motivos. Primero, porque es una institución tremendamente cara. Y en momentos de crisis económica, cuando los jueces técnicos están sobrecargados y no hay suficientes medios materiales y personales, muchos entienden que es un dispendio económico, porque además es para casos puntuales de delitos muy concretos y requiere una infraestructura técnica muy compleja. No es fácil impartir un juicio ante el tribunal del jurado. En segundo lugar, como los ciudadanos pueden decidir por libre, digamos, sin interferencia del juez, porque el modelo es puro, aunque con matices, se están produciendo muchos problemas en los veredictos. Y muchos jueces, cuando reciben el veredicto de culpabilidad, dicen que está mal hecho y lo devuelven al jurado. Una e incluso dos ocasiones. Y como no acaba de perfilarse bien, luego eso se recurre posteriormente y se anulan juicios por jurado. Otro problema con el que nos encontramos con el jurado, los casos mediáticos. Normalmente a jurado llegan casos mediáticos que tienen juicios paralelos en los medios de comunicación. Claro. Teóricamente el jurado, un ciudadano normal que está impartiendo justicia, debería ser aséptico y no escuchar esos programas, o si los escuchan, no hacerles caso a la hora de impartir justicia. Es muy difícil que te mantengas ajeno a esos medios de comunicación y pueden generar unas resoluciones que ya vayan teledirigidas por lo que van oyendo. Y eso también es una crítica que está recibiendo el jurado. ¿Qué enseñanza creo yo que ahora que está abierto el debate en Chile? Porque la Constitución no lo contempla como la nuestra, pero tampoco lo prohíbe, con lo cual está abierto ese debate y me consta. ¿Qué experiencia creo yo que se puede sacar, que puede ser positiva para el sistema chileno? Yo creo que son dos. La primera, no incorporéis instituciones que pertenecen a otros ámbitos y a otros modelos que se implantan en otras partes del mundo. No son ni buenas ni malas, pero hay que saber dónde aplicas cada institución, en qué momento histórico, en qué momento económico y si va a cuadrar o no con la idiosincrasia, porque en la propia Europa lo que funciona en Alemania puede fracasar perfectamente en Italia, en España o en Portugal o no funcionar en el Reino Unido. Y lo mismo puede pasar en el ámbito iberoamericano. Y segundo, aprender de nuestros errores, debatirlo con cierta calma y si llegáis a decidir instaurar el jurado, que yo tampoco tengo nada en contra de él, más allá de esos problemas que ha ido generando, desde luego hacer una cosa, no copiar el modelo español porque es manifiestamente mejorable.
tienes una forma muy sutil de decir cuando algo no está suficientemente bueno. Yo también lo dije en forma indirecta. Estamos acercándonos, David, hacia el final de la entrevista y quiero hacerte una pregunta casi de la contingencia, ¿ya? Y que tiene que ver con COVID-19. Todos sabemos, ¿verdad? Estamos en distintas etapas de la pandemia. Ustedes pasó por allí antes el coronavirus, ¿ya? Y sin duda que la pandemia por COVID ha estresado al sistema sanitario de los distintos países. Llegan a faltar, hasta el extremo, llegan a faltar las camas críticas para los pacientes más graves, ¿ya? ¿Qué ha pasado en el sistema judicial? ¿Se ha visto también de alguna manera afectado? Voy a decir, ¿llegan más juicios por temas relacionados a...? Pues la verdad es que nosotros nos hemos encontrado un poco antes que vosotros con la experiencia del COVID-19, y eso nos llevó a nosotros, con fecha 14 de marzo, a declarar un estado de alarma por todos los confinamientos que le han acompañado, y ese estado de alarma se acompañó de la suspensión del cómputo de los plazos procesales. Es decir, la Administración de Justicia, para entendernos, dejó de funcionar en lo que sería el día a día. Y no se ha reanudado ese funcionamiento hasta prácticamente el mes de junio. Prácticamente 3 meses de suspensión de esos plazos que ahora se han reanudado. ¿Qué ha ocurrido? Que durante ese estado de alarma se han dictado múltiples normas jurídicas, muchas veces con carácter de urgencia por el Gobierno. Moratorias hipotecarias para que no se desaloje a quien no puede pagar al banco por su vivienda, moratorias en el pago de los alquileres, hay una avalancha de despidos que se han producido por los expedientes de regulación de empleo al no poder funcionar las empresas y generar ingresos. Ha habido muchas situaciones de fricción que se han producido en ese tiempo, por ejemplo, en temas de divorcio, con el cumplimiento de custodias compartidas o régimen de visitas. ¿Y qué ha pasado? Que en el momento en que se ha abierto la puerta otra vez de la Administración de Justicia, como era más que previsible, al estrés sanitario que bien has referido y al estrés social de estar todos confinados, siendo un país de carácter latino durante 3 meses, se ha añadido la situación estresante de la Administración de Justicia. Ya estaba colapsada, ya había una avalancha de actividad jurisdiccional pendiente de resolución y ahora se ha multiplicado exponencialmente. ¿Qué ha hecho el Gobierno en España? Justo cuando se levantó la suspensión de los plazos procesales, ha hecho una medida de urgencia donde se contemplan procesos más sencillos para tema de compensación, por ejemplo, de los temas de custodia o los temas de visitas, mucho menos recargados que el proceso ordinario que conoceríamos en nuestra ley de enjuiciamiento civil, unas reglas especiales para cómo dar respuesta mucho más rápido a los procedimientos de insolvencia económica, que serían las quiebras de las empresas, también cómo dar salida a todos los expedientes de regulación de empleo que se van a colapsar y ya están colapsando la Administración de Justicia. Pero una vez más, por desgracia, el papel lo aguanta todo, pero la realidad es muy distinta. Sin medios materiales, sin medios personales, sin economía, sin los medios tecnológicos que permitan las videoconferencias con mayor agilidad en todo tipo de poblaciones o demarcaciones territoriales, los propósitos están muy bien, pero la práctica probablemente no responderá tanto a la perfección. Y este es uno de los desafíos que tiene el derecho procesal, porque también hay una gran avalancha de conflictos en materia de consumidores. Pensemos las reclamaciones que está habiendo contra gimnasios que han cobrado cuotas y han cerrado, contra academias de idiomas, contra situaciones vinculadas con quien tenía unas vacaciones reservadas y ahora no le devuelven el dinero, o los vuelos y los pasajes aéreos, y todo eso requiere una respuesta del Gobierno, que está muy bien que sea teórica, pero requerirá una implementación. Además, ha sido polémico también porque para descargar la justicia han convertido en hábiles, no solo en materia penal, sino, por ejemplo, en materia civil, todos los días del mes de agosto, que tradicionalmente han sido vacacionales. Eso ha generado también una situación de rechazo comprensible por parte de los operadores jurídicos y no parece que vayamos a tener una solución perfecta y, por desgracia, se anticipan años complejos de retraso de la Administración de Justicia que esperemos que no se resuelvan con eso que hablábamos antes. Eliminemos trámites, eliminemos garantías y lo importante son papeles fuera y la justicia, si se da, pues ya está bien, pero no va a ser lo fundamental. Esperemos que no sea así, pero nos esperan al menos 1 o 2 años para reconducir, no a la perfección, pero sí a la normalidad pre-COVID, que no van a ser fáciles para todo aquel que se vea involucrado, sea como afectado o sea como profesional en el ámbito de la Administración de Justicia. Pero se requieren 1 o 2 años para volver a la normalidad. Probablemente como mínimo. Mira. Profesor David Vallespín. David, te agradecemos muy sinceramente como programa Más Conocimiento de Campus TV de nuestra Universidad de Talca el hecho de que hayas aceptado
nuestra invitación, que hayas dedicado esta casi hora de conversación para nuestros telespectadores. Debo decir, como también he significado al principio de mi intervención, que el placer ha sido mío, y siempre lo digo cuando tengo la fortuna de visitar la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. En cierto modo me considero un profesor, obviamente, de la Universidad de Barcelona, pero talquino de adopción, con lo cual he estado tremendamente cómodo, y si he podido aportar mi granito de arena para hacer esa visión comparada y esos lazos estrechos entre la cultura chilena y la cultura española, me doy más que satisfecho, y se me ha hecho cortísima esa hora, con lo cual, cuando quiera, siempre estaré a vuestra disposición. David, muchas gracias. Estimados telespectadores, hemos conversado durante casi una hora, y que ha parecido menos tiempo, por cierto, con el doctor David Vallespín, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, España. Hemos conversado de distintos aspectos del derecho procesal, nos ha aclarado muy bien esto del debido proceso y justo proceso de ley, y también hemos hablado de los distintos tipos de juicios que existen, incluso hablando del juicio por jurado. Muy interesante conversación. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos y les esperamos para un próximo programa de Más Conocimiento. Hasta pronto.